Estoy medio engripándome, así que si mi voz está media, como hace calor uno se empieza a engripar. Bueno, vamos a ir al libro de Mateo. Ustedes saben que el libro de Mateo es un libro muy particular, porque el libro de Mateo es el nexo, la conexión entre el Tanaj y el Brit Hadashah, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es el puente de unión entre los testamentos. Cumple una función fundamental. Si bien pasaron 400 años entre los dos testamentos, Mateo es lo que une los dos. No solo por su origen, porque era levita, era doctor en la ley, sino por todo el contenido y cómo en los distintos pasajes va uniendo de alguna forma los dos testamentos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3, a partir del versículo 1. Estamos con la predicación de Juan el Bautista. Pero antes vamos a hacer un análisis de qué pasó con el Señor desde su niñez hasta que empezó el ministerio. Hasta el capítulo anterior, que termina en el versículo 52, capítulo 2, versículo 52 de Mateo, el Señor, Yeshua, era un niño. Y acá en este capítulo 3 comienza su ministerio. Es decir, que hubieron 30 años de silencio en la vida del Señor. Hubieron 30 años que acá no dice nada. ¿De qué pasaba con el Señor esos 30 años hasta que empezó su ministerio? No se sabe nada. Lucas 3:23 dice que Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, como se creía, de Yosef, o sea, de José, hijo de Elí. Pasó 30 años sin salir de la Galilea, del Galil, del norte de Israel. Todo el norte de Israel se llama el Galil, la Galilea. Salvo para ir a Jerusalén, a Jerusalén. Salvo para eso. Partió a los 33 años. Y de los 30 años anteriores de su vida sabemos poco y nada. Pero sí sabemos que se crió en un buen hogar, lo cual es fundamental para tener una buena vida tranquila, criarse en un buen hogar. En la boda de Caná no se habla de Yosef, de José, su supuesto padre, sabemos que no lo era de sangre, digamos padre de crianza. En la boda de Caná no se habla de Yosef, de José. Así que se supone que probablemente ya José haya partido antes de las bodas de Caná. Porque sabemos que era mucho mayor que Miriam, le llevaba muchos años. Y el Señor, Yeshua, se tuvo que hacer cargo de su familia como artesano. José era carpintero y Yeshua heredó la profesión, el oficio. Tenía que mantener a su madre y a sus hermanos. A partir de cumplir con los compromisos de sostener a su familia, y cumplió con esto sin quejarse ni una sola vez, sin decir ni una palabra, hizo su trabajo con responsabilidad, atendiendo a su familia, velando por los suyos, se forjó como obrero, y aprendiendo lo que costaba ganarse la vida como ser humano. Acuérdense que el Señor se disfrazó de hombre para venir a sufrir como hombre. Dejó de lado su deidad. Y así aprendió como obrero y aprendió cuánto costaba ganarse la vida para la gente común. Esto le servía para poder entender mucho más a los que iba a salvar.
conociéndolo desde la vida cotidiana, como un trabajador más. Tratar con los clientes difíciles y complacerlos, tratar con el que no pagaba o tardaba en pagar. Para ayudar tenía que conocer cómo era la gente con la que iba a tratar y con la que iba a tratar de salvarlos. Y cómo era la vida de la gente común. Eso fue la experiencia que adquirió el Señor para ir conociendo como hombre a las personas y sufrir a la par de ellos, para mostrar que Él podía sufrir junto con ellos. Eso se llama testimonio para los entendidos. Y creo que acá lo somos todos. Con este anticipo podemos empezar el análisis de este texto. Es algo de lo que habitualmente no se habla. 3.1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Qué casualidad que Juan empezó predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ¿por qué Juan el Bautista empieza en el desierto de Judea? ¿De dónde venía Juan el Bautista? Él pertenecía a la secta de los esenios, los que se aislaron y se fueron al desierto a vivir en santidad. De donde salieron los rollos de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Ahí estaba Juan el Bautista. Por eso empezó en el desierto, era donde él vivía. Es más, se supone que el Señor en la tentación estuvo por esos lados. Diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ahora, dejen de ser ustedes. Ya está, ya no son más ustedes. Dejen de serlo. Abandonen todo lo mundano para vivir en los caminos del Señor. Porque vino el Señor a visitarnos y a mostrarnos el amor y el camino para vivirlo. La forma de acercarse a vivir ese amor. Hay un método, una forma. No es como así aprieto el botoncito y ya vivo en el amor. Hay que hacer un trabajo. Hay que prepararse a recibir esto y aprender a usarlo. Acá empieza la historia del Dios hombre, porque vino como hombre a acompañarnos y mostrarnos sus maravillas personalmente, porque el pueblo si no ve no cree. Dios tuvo que bajar como hombre a mostrarnos como hombre las maravillas de Dios. Vino a servir y a sufrir para evitar nuestro sufrimiento. La próxima va a venir como lo que es, como rey. Esta vez vino como siervo sufriente, para sufrir al lado nuestro y llevarse nuestros dolores. La próxima viene como lo que es, como rey, a juzgar. Como vencedor, porque ya venció por primera vez al resucitar. No como sufriente, sino como ganador. 3.3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es Isaías 43. Hay otros textos que dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Dios, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En el Tanaj, desde el hebreo dice, una voz proclama en el desierto, despejen el camino del Eterno, allanen en la estepa la calzada para el Dios nuestro. Los sabios del judaísmo dicen que esto se refiere a la vuelta de Israel del exilio. Claro, no van a decir que es el Señor. Desde ya, no creen en Él, no lo reconocen. Juan preparó el camino del Señor y a las personas que no conocen a nuestro Señor, así como Juan preparó el camino del Señor, así como los que no conocen al Señor, hay que prepararlas para el encuentro con Él. Ese es nuestro trabajo.
Pero para eso tenemos que estar preparados nosotros. Si no estamos preparados, ¿cómo vamos a preparar a otros? Imposible. Si yo no sé sumar, no le puedo enseñar a sumar a otro, ¿no? Hay que estar preparados para encontrarnos con las distintas personas con distintos conceptos. Y conocer esos distintos conceptos de las distintas personas para poder presentarles al Señor conociendo de lo que hablamos y conociendo algo de las personas a las que vamos a ir a tratar. Yo no puedo hablarle igual a un ateo que a un musulmán. No le puedo hablar igual a un musulmán que a un judío. No le puedo hablar a un judío igual que a un budista. ¿Cómo voy a mostrar que no creo en el Corán si no lo conozco? Que no creo en el Islam y no conozco el Corán. ¿Cómo puedo mostrar que el Corán está equivocado? Que el musulmán está equivocado si no conozco el Corán. Me tengo que preparar. El paso transcultural estoy hablando. Eso es lo que hizo Juan. Preparar el camino del Señor para que nosotros preparemos a los que tenemos que testificar del Señor. Pero antes prepararnos nosotros para poder hacerlo. Esto es un programa de trabajo. En estos tiempos los caminos no estaban pavimentados. Era un suelo duro. Y viajar en esos tiempos era toda una aventura. No es como hoy en día me tomo un taxi, un remis, agarro un auto, me voy caminando, el colectivo, el subte, el tren. No había nada de eso. No había nada de eso. Viajar en esos tiempos era una aventura. Y se hacía cuando no había otra opción. Se trataba de evitar eso. Era peligroso además. En los caminos estaban los asaltantes. ¿Ustedes se creen que el robo es ahora? No. En esos tiempos había 3 situaciones difíciles y poco aconsejables. Estamos hablando de contexto, de historia. Hay que ubicarse en la situación. Había 3 situaciones poco aconsejables o difíciles. La enfermedad, el hambre y viajar. Era tan malo como el hambre o la enfermedad viajar en esos tiempos. Dice Flavio Josefo, el gran historiador del judaísmo de los tiempos del Señor, que Adán y Salomón hizo ocurrir los caminos a Jerusalén con basalto negro para mejorar los caminos para los peregrinos y de paso, qué raro, para alardear de su gobierno, como todos los políticos de hoy en día. Hacen cosas y vieron lo que hicimos cuando ya llegan las elecciones, si no, no hacen nada. Bueno, Salomón hizo lo mismo. Para que los peregrinos pudieran llegar a Jerusalén. ¿Por qué era tan importante eso? ¿Por lo espiritual, para que vengan a las fiestas de peregrinación como Pesach, Shavuot y Sukkot? No. Sí, también. Pero ¿eso qué traía? Ofrendas y diezmos al templo. Ah. Y el rey se quedaba con parte de eso, por supuesto. ¿O pensaban que no? Era ingreso a las arcas del reino. Había que mejorar los caminos para que más gente pudiera llegar. Cuanto más llegaban, más ingresaba dinero. ¿Qué tal, eh? Les presento la política. Todas las carreteras mejoradas las construían los reyes para ellos y se llamaban calzadas reales. Antes que llegara un rey se anunciaba para que todo el mundo vaya a mejorar los caminos. Mandaban a toda la gente, mejora el camino que viene el rey. Tienen que ver que acá tenemos todo en orden. Me acuerdo un lema de un político, la casa está en orden, ¿se acuerdan? Y el desorden era más absoluto que nunca, pero en fin, no importa. Política. Juan estaba preparando el camino al rey. El predicador y los maestros proféticos no llaman la atención para sí mismos, sino que llaman la atención a mirar a Dios y no a ellos. Los verdaderos maestros proféticos, los verdaderos predicadores, estoy hablando. Lo que intentan, que no se fijen si era inteligente o sus condiciones, sino que se fijen en la majestad de Dios. El verdadero y humilde predicador se hace invisible en su mensaje. Eso sería lo ideal.
para que el Señor sea visible a través de su palabra y reflexión y no el predicador. La humildad. Así debería ser. 3:4. Y eso hizo Juan. Pasar desapercibido para resaltar el nombre del Señor. Juan estaba vestido, 3:4. Juan estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Juan se había apartado de todo, como dije antes, era un ermitaño, ya que lo único que le interesaba a él era alabar a Dios. Y se había apartado de la hipocresía y la maldad de esos tiempos y de la mentira. Vivir en santidad, eso hacían los esenios, eso hacían. De la mentira y la apariencia de los falsos creyentes y los que vienen de acuerdo a su conveniencia. ¿Y cuáles eran los falsos creyentes? Como el Señor juzga a los fariseos que andaban con los tzitzit, los flecos colgando, afuera para mostrar que eran santos. Y mostraban que ayunando, el día del perdón, poniendo cara de pena, como que estaban ayunando y lo que sufrían, para que la gente vea que estaban ayunando cuando a veces no lo hacían de verdad. Eso se ve hoy en día en las sinagogas. El gran ayuno, y al mediodía se van al Palacio de Papa Frita a comerse una buena milanesa a caballo. Juan no solo predicaba las leyes de Dios, sino que vivía en todo de acuerdo a lo que creía y decía. Juan se vestía y alimentaba de forma diferente a los demás. Los demás lo veían diferente y era muy hábil, y eso los atraía a los demás. La curiosidad. Esa forma diferente Juan atraía a las personas a que vengan a ver qué les pasaba a este tipo, estaba loco. Y por eso iban a verlo y a escucharlo. Y muchos debido a eso caían y terminaban creyendo. Cuando la gente nos ve raros es la oportunidad para testificar. Se acercan a ver qué somos, este bicho raro, ¿qué le pasa? Así es el ser humano. Es por eso que Noé construyó el arca ¿dónde? Arriba de una montaña. ¿A quién se le ocurre construir un barco arriba de una montaña? Hay que estar loco. Y encima 120 años para clavar unas maderitas. Qué cosa de locos, ¿no? Pablo dijo la locura de la predicación. Cuando Noé construye un arca en la montaña, era para atraer a la gente a ver qué te pasa, cómo construir acá, no es acá, te equivocaste, es allá abajo. Y así aprovechaba para hablar del Señor. 120 años para ver si alguien más se podía salvar. Y no pasó nada. Nadie cayó. 3:5. Acudía a él, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Hacía 400 años que no había profecía, desde Malaquías. Los 400 años del periodo intertestamentario. Desde ese tiempo nadie profetizaba. Según el judaísmo, se habían terminado los profetas. Tenían la tristeza de que ya no se podía escuchar la voz profética. Ahora, cuando los tuvieron, los mataron, los apedrearon. Así somos. Buscamos a Dios en la necesidad, pero cuando tenemos todo, chao, ya no te preciso. Así es el hombre. Decía que no se escuchaba la profética y no había nadie que respondiera. Pero con Juan, que está considerado un nuevo profeta, se vuelve a escuchar la voz profética. Voz que clama en el desierto, dijo. Y surge un nuevo profeta que profetizaba sobre parte de las profecías ya cumplidas. El Mashiach había llegado. El Señor había llegado, ya estaba. ¿Y cuáles eran las características del mensaje de Juan? Denunciaba el mal donde quiera que lo hubiera. En todo lo que estaba el mal, él lo denunciaba sin ningún problema.
ante quien sea. No solo enfrentó a Herodes, ya que lo reprendía ante todo por el matrimonio que había contraído con Herodías, su sobrina, y a todos los líderes religiosos que, a pesar que era peligroso para la gente común, era algo que no se pensara que esto sucediera, pero era algo atractivo. La gente esperaba un profeta como Elías. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Dios grande y terrible. Ahora, acá encontramos una relación cuando el Señor se reúne en el monte con Moisés y Elías. Y Pedro queriendo prepararle las cabañas. En ese momento, lo que se está viendo al Señor con Moisés y Elías, y Dios dijo: este es mi hijo amado, a él oiréis. Que en el Señor se juntaba la Torá y los profetas, Moisés y Elías. En él se conjugaba todo. Él era la Torá viviente. (3:6) Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. El bautismo, yo pregunto, ¿cuándo se mete en el agua? ¿El agua nos limpió lo interno? Nos puede limpiar la suciedad que tenemos en los pies, entre las uñas, qué sé yo. Es simbólico. Es una representación de lo que en principio nos está pasando adentro. Es como Naamán, se metió en el agua y fue sanado. ¿El agua era milagrosa? No, la fe era milagrosa. ¿Se acuerdan de Naamán, el asirio? El bautismo era algo simbólico que usaba Juan, de acuerdo a la costumbre judía. El bautismo no es cristiano, es judío. Es el famoso baño ritual de purificación del judaísmo, se llama el acto de Tevilá. Ese es su nombre. Antes de Shabbat, antes de las festividades, antes del casamiento, la mujer después del parto, después del período. Cuando alguien se convierte al judaísmo. El bautismo muestra la intención de cambiar hacia la voluntad de Dios en forma externa como algo que tenía que pasar adentro de la persona. El Jordán, el río Jordán, sale del mar de Galilea, o sea, el lago Kineret, y entre el lago Kineret, que es el mar de Galilea, así se llama Kineret, viene de Kinor, Kinor quiere decir violín, violín, arpa o lira, tiene forma de lira, el mar de Galilea. No es un mar, es un lago. Antiguamente todo agua era mar. Entre el mar de Galilea, el Kineret, y el Yam Amelach, el mar muerto, los dos están unidos por el río Jordán. Hay 110 kilómetros de largo, de uno al otro. Es el tramo más importante. Tiene otros tramos, pero este es el más importante. Y Jerusalén está a unos 30 kilómetros al oeste del Jordán. Era el límite de Israel hacia el este. Del Jordán para allá, Jordania. En Josué 1:2 se dirige Dios a Josué para que ahí pase el Jordán a tomar la tierra prometida, donde se establece como pacto renovado con Dios a través de Josué, ya que Moisés acababa de partir. En este lugar sí sucedieron un montón de cosas más históricas en la historia bíblica. Esta fue una. 3:7. Si empiezo a contar todo, no terminamos más. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Miren qué simpático, Juan. Diplomático como él solo. Había aprendido relaciones públicas en la Universidad del Jordán y acá lo está ejerciendo. ¿Qué tal, Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir
de la ira venidera. Tranquilo, Juan, no era agresivo. A los líderes del judaísmo ortodoxo, los jerarcas de la iglesia, los que estaban en el formalismo ritual, los legalistas, la ley o costumbres por la ley o costumbres porque sí. Entre los saduceos y fariseos había diferencias enormes. Se odiaban terriblemente. Se detestaban entre ellos. Había casi una batalla campal en el Sanedrín, en el Concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Los fariseos eran del pueblo. Los saduceos la oligarquía, así era. De los saduceos salían los sacerdotes, solamente de ahí. Ellos no creían en la resurrección de los muertos ni en los profetas, solamente en la Torá. Y la Torá que era de Moisés, no de Dios. Idolatraban a Moisés. Y ellos decían que la Torá Dios la había dado para un grupo privilegiado que eran ellos, exclusivamente. Los fariseos decían que la Torá era para todos. Y sí creían en la resurrección de los muertos y en los profetas. Pero ante Yeshua se unieron para atacarlo, ante el Señor. Por supuesto, tocaba sus intereses. A los fariseos los trataba de hipócritas Juan debido a sus legalismos. Y a los saduceos por su posición ya que usaban la fe para sus manejos políticos, estaban arreglados con Roma. Tenían negocios con Roma. Dios estaba a un costado. Acá lo importante era las arcas personales, no las del templo. Quedó claro, ¿no? Los famosos comerciantes del templo que el Señor sacó a latigazos le entregaban parte a los sacerdotes para su bolsillo. Los puestitos eran de ellos. Los que vendían eran empleados de ellos. Ya vimos en un mensaje esta historia. Si la gente volvía la espalda a Dios, se los decía sin problemas ni miedos, Juan. Como todos los profetas del Tanaj se enfrentaban a todo con tal de difundir la verdad de Dios y su palabra y forma de vivirla. Los profetas se enfrentaron todo el tiempo a todo esto. Los apedreaban, a Isaías lo cortaron por el medio, qué sé yo. Los mataron. Juan los trata de raza de víboras, pero vamos a ver por qué. ¿De dónde saca Juan esto? ¿Por qué no le dijo de burros, de serpientes, víboras? Y les dice, ¿quién les enseña a huir de la ira venidera? Juan conocía el desierto muy bien, ya que vivió allá mucho tiempo. Había lugares de pasto seco, o yuyos secos y espinos, por la falta de humedad, la sequía total, desierto. Y había veces que se producían fuegos por la sequía, el calor y todo eso, el vapor y todo eso. Y este fuego se desparramaba entre los yuyos y en los árboles secos. Todo lo que era seco se consumía con el fuego. Y a raíz de ese fuego se veía escaparse las víboras. Se escapaban del fuego, estaban entre los yuyos las víboras, escondidas. Los alacranes y todos los bichos que vivían ahí en el desierto. El fuego los sacaba de sus escondites y corrían escapándose del fuego. En el campo de trigo también hay animales como ratas y demás bichos, pero cuando llegan los que cosechan, los echan de sus nidos y como se quedan sin escondites, tienen que escaparse para sobrevivir. En esto pesaba Juan cuando dijo esto: si saduceos y fariseos venían buscando el bautismo, realmente eran como esos bichos escapándose del fuego que se les venía encima. Veían que estaban en pecado y que venía la condenación. Entonces buscaban el bautismo para ver si podían zafar. Eso es lo que estaban haciendo. Como las víboras, como las ratas. Por conveniencia, no por un corazón entregado. Por eso los trató de víboras. 3.8. Estoy explicando esto para que se entienda el contexto de dónde habitaba Juan y cómo era la situación ahí. ¿Y por qué Juan decía lo que decía? ¿Basado en qué? Hay que entender las Escrituras. No es solo memorizar versículos y ya está. Hay que entender.
cuando le testificamos a alguien, nos pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y de dónde esto? ¿Y de dónde el otro? Y con justa razón. Si no sabemos estas cosas, ¿qué les decimos? Ah, espera, voy a analizar y después te cuento. Nos encontramos otro día. Chau, hasta luego. Porque ¿qué otra cosa vamos a decir? Si no sabemos, ¿vamos a guitarrear? ¿Cómo hacen los falsos predicadores? ¿Enseñar lo que no sabemos? ¿Cómo? Hay que saber qué contestar ante estas cosas. 3:8. Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Cumplan con hechos lo que habitualmente dicen que creen. Le estaba diciendo Juan a estos dos grupos. Cumplan con lo que ustedes dicen que creen. Cumplan, háganlo, vívanlo. No se queden en el decir y nada más. De la misma forma que se espera que un árbol dé frutos, el pueblo de Dios debe cosechar, debe producir una cosecha de buenos actos. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Lo dice Santiago. Dios no usa al que dice el creyente y no hace nada para demostrarlo. A ese no lo usa Dios. Como dije la vez pasada, una cosa es querer servir a Dios y otra cosa es servirlo. No es lo mismo querer servir que servirlo. Hay un famoso dicho criollo, los pingos se ven en la cancha. Juan era la luz que iluminaba los lugares o cosas tenebrosas o dudosas sobre la verdad de Dios. Eso hacía Juan. La luz de Dios llevaba. El filósofo Diógenes decía, la verdad es como la luz para los ojos irritados. Molesta. La verdad molesta, hiere. El que no ofende nunca a nadie, nunca le hace ningún bien a nadie. Si yo cumplo con la palabra de Dios y hago lo que tengo que hacer y llevo a gente a conocer la palabra del Señor, ¿a quién ofendo? Al enemigo, al otro. Le molesta y trata de molestar cada vez que alguien conoce al Señor. El que no ofende nunca a nadie, nunca le hace ningún bien a nadie. Si yo le hice un bien a alguien mostrándole para el Señor y esta persona creyó y se entregó al Señor, por obra del Señor, ofendí a alguien, a los ateos, al mundo, que le molesta que haya creyentes. ¿O no? ¿O no? Por supuesto. El día que yo di mi declaración de fe, estaba durmiendo lo más campante de mi habitación solo, vivía solo, y de golpe veo 3 figuras negras que se me movían a los pies de la cama, así de un lado para otro de la habitación. Si a mí me lo hubieran contado, no lo creo, que me está macaneando. A mí me pasó, ¿qué quieren que les diga? Tipo 11, 12 de la noche, no saben el susto que me pegué. Eran formas, no eran humanas, eran formas, cosas que se movían así, pum, pum, pum. Eran 3. Prendo la luz, nada. Me temblaba todo, vamos a ser suaves. Libre interpretación. Dije, ¿y acá qué hago? La llamo a Silvia, que estábamos noviando en esos tiempos. Desesperado. Nunca fui cobarde, pero estas cosas, la verdad, media rara. Me dice Silvia, llámalo al pastor. Digo, son las 12 de la noche, no sé qué hora es. Llámalo. Y se mataba de risa. Lo llamo al pastor, me dice de todo, ¿cómo me llamás a esta hora? Pastor, me pasó esto, hablé con él, me dijo que lo llame. ¿Qué te dijo Silvia? Que lo llame, ¿qué te pasó? Y unas carcajadas escuché. Yo dije, me está cargando encima. Me dice, bueno, José, bienvenido al mundo espiritual. Escuchame, querido, un judío que aceptó al Señor, ¿vos sabés lo que es esto en el mundo espiritual? Hay uno que está que brama. Lee los salmos a la noche, no pasa nada, quédate tranquilo. ¿Qué quédate tranquilo? Le digo, pastor, ¿qué me está diciendo? Yo me voy para su casa y me quedo allá.
Me temblaba todo, les puedo asegurar. Nunca me pasó nada de eso. Cuando hacemos bien a alguien, un creyente hace algo por alguien, a alguien le molesta. Lo que cuento es en serio, le pueden preguntar a Silvia, que ahora no está. Ah, sí, ahí está. Vos mentía la par mía, entonces, nena. Hay veces que hay que llegar a la reprensión terminante, si no nos convertimos en permisivos. Hay veces que el tirón de orejas tiene que venir, sin lugar a dudas. Si no, nos ayornamos y dale que va, y permitimos todo. Y si quieren traer un poco de droga, bueno, denle, muchacho, está bien, total, dale que va. Que no se diluya la palabra de Dios en el ayornamiento, en el permitir todo, en actualizarse, como quien dice hoy en día. Hay que actualizarse un poco, esto quedó atrás. Y así se va diluyendo, se va diluyendo. Y hay iglesias y congregaciones que apoyan el aborto y todo lo demás. Que está todo bien, dale que va. Y lo hacen para no herir sensibilidades, para no ofender a nadie. Y así el enemigo va tomando su territorio y le vamos diciendo, vení, pasa, querido, te hacemos un lugarcito, dale, no sos tan mala persona. Dale que va, hacé de las tuyas, divertite un poco con nosotros. Y así hay congregaciones que así terminan. Él convocaba a la gente a la justicia, no era denuncia negativa, sino una presentación positiva de las exigencias morales de Dios, una ética moral, una conducta moral, ética de convivencia entre los hombres con Dios. En la entrega de la Torá se estableció en Monte Sinaí la difusión de la ética moral de la vida en Dios. Se legó a la humanidad una forma moral y ética de vida y convivencia entre los seres humanos y Dios, y entre los seres humanos y entre los hombres. En la Pascua judía, en Pesaj, nosotros cantamos una canción muy típica, siempre se canta en la ceremonia de la Pascua judía, Abadim Ainu. Abadim Ainu, Ainu. No está Demián, qué lástima. Ata Benejorim, Benejorim. Fuimos esclavos, y todos lo traducen como ahora somos libres. No dice eso. Dice Benei Jorim, hijos. Dice hijos, ahora éramos esclavos y ahora somos hijos de libertados. No dice que somos libres. Dice que somos hijos de libertados. Somos hijos de personas que fueron libres. ¿Y a quién se refiere? A los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Porque ellos fueron libres en el Señor, siguieron a su Dios a rajatabla, sobre todo Abraham. Y en Dios era libre, no atado a este mundo de maldición. Hijos deliberados, de los que vivimos en la libertad de Dios, no en el libertinaje de este mundo. Eso somos. Herederos de la libertad que nos da Dios. Porque el hombre nació en Dios, libre. Adán y Eva nacieron en Dios, rompieron el pacto. Y los patriarcas lo renovaron, volvieron a su origen, que es en Dios, no fuera de Dios. El hombre nació en Dios y a eso tenemos que volver. Como hijos de Dios del origen. Somos hijos de libres. Heredamos la libertad de vivir en la libertad que Dios nos da, de ser buenas personas, de amar a la humanidad, amar al prójimo, amar toda la creación porque Dios la hizo para regocijo. Abraham y los patriarcas fueron liberados de la desobediencia y del pacto roto por Adán y Eva y volvieron a la libertad de Dios, por tanto somos hijos de ellos y no esclavos del enemigo y del mundo satánico. Los judíos, judíos Yehudim, un judío es un Yehudí, viene de Yehudá, de Judá. ¿Y saben lo que quiere decir Yehudá, que es Judá?
alabanza y agradecimiento. ¿Qué es un judío? Una persona que alaba y agradece a su Dios. Eso es un judío. Un judío es uno que alaba a su Dios. Eso es un judío. Alabanza a su Dios. Agradecimiento a su Dios. De eso venimos. Eso heredamos de nuestros ancestros. La alabanza al Creador. 3:9. Y no penséis decir entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Toma mate. No, ahora estamos en la prédica. Dentro de un rato. ¿Qué pasa con esto? Juan les decía que no les iba a servir de nada decir que eran hijos de Abraham. Jodemos siempre, somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. De Sara, Raquel, Rebeca y Lea. Para los judíos, Abraham era único. Y para nosotros también, la verdad que era único. Tan único para el judaísmo, miren ustedes, presten atención a esto. Pienso que más de uno no lo escuchó nunca en su vida esto. Tan único que sus méritos en obediencia a Dios bastaron no solo para él, sino también para sus descendientes. Es decir, tuvo tantos méritos y tan altos que con eso podía cubrir a todos sus descendientes por siempre. Por lo tanto, con este pensamiento, por ser judíos sin ningún mérito propio, estaban a salvo en el mundo por venir. Tenían la salvación, el mundo venidero, simplemente por lo que hizo Abraham. Entonces no tienen que hacer nada para tener la salvación. Absolutamente nada. Podían hacer lo que se les daba la gana, total, por lo que hizo Abraham ya tenían méritos ellos. Parece que Abraham salvó a toda la descendencia del judaísmo. Entonces el judío no necesita hacer méritos porque ya Abraham los tuvo suficiente. Hizo tanto que cubrió a todos. Miren qué fácil. Está bárbaro, ¿no? Yo puedo hacer maldad, hacer lo que total, Abraham ya me cubrió. Bueno, pero el Señor nos enseñó que la salvación es personal. Qué casualidad. Qué problema, ¿eh? Y esto no les gusta. Todo judío tiene asegurado su porción del mundo venido, por lo tanto, los padres tienen méritos liberadores que los abarcaba a ellos. Y así hay pensamientos en los gentiles también. ¿Cómo? Sí. ¿Vieron los gentiles que vienen acá muchas veces y así les va? Ah, yo vengo porque me quiero circuncidar con ustedes, porque ser judío es ser mejor. Quiero pertenecer al pueblo elegido. ¿Por qué? Porque están cubiertos con los méritos de Abraham, entonces no tienen que hacer más nada. Es cómodo, está bárbaro. Qué mal que la comprendieron. Alguien les lavó la cabeza, conectaron una radio media rara y le entró alguna onda media en la cabeza, le pusieron un chip rarito. Entonces les enseñaron que al ser judíos ya son salvos, ya no tienen que hacer más nada. Se circuncidan, cuidan la dieta alimentaria y ya son salvos. ¿Qué tal? Parece que no leyeron algunas cosas de Romanos. No escucharon a Pablo. Por lo tanto, niegan que la salvación es personal. Yo con mi mérito salvé a toda la humanidad. Ya está, no precisan hacer más nada. Gente, hagan lo que quieran, pequen, hagan lo que quieran, ya son salvos. El rabino los cubre. Qué disparate, ¿no? Juan no solo denunciaba el mal, sino también exigía y planteaba el bien. No solo hay que denunciar el mal, no solo hay que decir lo que no se debe hacer, hay que enseñar qué hacer y cómo hacerlo. Les mostraba que podían ser de otra manera. Reprendía el mal y presentaba el bien. Esto es lo que hacía Juan. El paquete completo. Muchos años la iglesia y demás creencias, no me gusta decir religiones, los lugares de culto, le decía a la gente lo que no tenía que hacer y lo que tenía prohibido hacer. Pero no lo podían hacer para cambiar.
Y pocas veces enseñaban para que conozcan las Escrituras, pocas veces, para que vean cómo podían cambiar por sí mismos. Y tampoco les enseñaban a ejercer ese cambio. Por ejemplo, diga 25 Ave Marías, 40 Padre Nuestros y no peque más, chavo, hasta luego. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Más de uno de ustedes pasó por eso, ¿no? También pedí perdón. Doná algo para la iglesia y ya está, con eso estás perdonado. Hacer buenas obras y ya está. Imponer la ley y ya está. En lugar de enseñar cómo cambiar y cuáles eran las herramientas de amor y convivencia. Es decir, te regalo la caja pan o la caja de comida y no precisas trabajar, pero votame. En vez de enseñar un oficio o algo para que gente salga a trabajar y gane su sustento. En vez de enseñar cómo vivir las Escrituras y vivir como un creyente verdadero. Tenés prohibido esto, tenés prohibido esto, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado y punto. En vez de decirle, mira, esta es la forma, esto es lo que tenés que hacer. De esta forma hacer una vida mejor. Vas a tener la protección del Señor, la bendición del Señor. Entregate a Él. Juan estaba comparando los que dicen ser de Dios, pero no hacen nada al respecto, como árboles improductivos que serán talados. Lo improductivo en una congregación y en el servicio a Dios molesta a lo productivo y frena a los demás. Y esto está mal mirado por Dios. Porque no solo no ayuda, sino que influye en el avance de los que sirven. El que no hace nada y está como así, no le interesa, va a influir en el que sí está haciendo, lo va a frenar. Pero además, es como el árbol improductivo, ocupa un lugar en la tierra que serviría a otro árbol que sí sea productivo. Entonces hay que talarlo, para que haya lugar para lo productivo y no lo improductivo. Por lo tanto, el improductivo hay que dejarlo afuera. De eso está hablando Juan. 3:11. Falta poco. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está prediciendo el Pentecostés. Está prediciendo el Pentecostés. 3:12. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, acá hay mucho para explicar. El grano es la parte productiva de la planta. La paja es la cáscara sin valor ni utilidad. El fuego que nunca se apagará es el infierno, por supuesto. Amós 5:4 dice así. Dice así Dios a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme a mí y van a vivir. Eso dice Dios. La única puerta de acceso a Dios es el arrepentimiento. No hay otra. Lo que en judaísmo llamamos chuvá, el acto de chuvá, retornar a Dios. 5:6. Veamos. Dice, buscad a Hashem y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de Yosef, la consuma sin haber en él quien lo apague. Arrepentimiento, chubá, sin esto no hay absolución. En el judaísmo el arrepentimiento es una demanda ética. Volver a Dios, el verbo volver en hebreo es laxor. Un joser es uno que vuelve a Dios. Y en lo que se llama la gematria y la Kabbalah, al invertir estas palabras, nos da una palabra que es lisroach, que es brillar y alumbrar, brotar, germinar. Es decir, el que retorna a Dios como el hijo pródigo. Vuelve a brillar con la luz de Dios y produce frutos, testificando a otros.
En el judaísmo se dice que el arrepentimiento es como el mar. Uno siempre se puede bañar en él en todo momento. Miren qué lindo. Es interesante, ¿no? A mí me gustó esto. En el arrepentimiento del hombre, Dios cancela sus propias palabras al perdonar y no castigar al arrepentido, al cual iba a condenar. Al que iba a condenar y vuelve a Dios, Dios cancela sus propias palabras y lo perdona. Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. En el judaísmo el verdadero penitente o arrepentido es el que tiene la misma oportunidad de cometer el mismo pecado otra vez, en las mismas circunstancias, y no lo comete. El que pecó y se arrepintió. Cuando tiene la oportunidad de cometer lo mismo en las mismas circunstancias, y no lo hace, ese es el verdadero arrepentido. El que realmente retornó a Dios por siempre. El arrepentimiento era el centro de la fe judía, como lo es también el cristianismo. Porque el arrepentimiento es cambiar de sentido la vida, volviéndose del pecado hacia Dios y hacia la vida que Dios quiere que vivamos. Eso es el arrepentimiento. Lo único que tenemos que hacer, simplemente para ser felices, por siempre. Pero estoy hablando de ser felices en serio por siempre. Y disfrutar cada día que abrimos los ojos. Lo único que hay que hacer es arrepentirse cada vez que faltamos a Dios. Arrodillarnos. Entregarnos a Él de corazón. Y volver a brillar, como brillaba el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinai. Con la luz de Dios en nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser, para alumbrar a la humanidad. Y con eso, lo único que vamos a hacer es decirnos, ¿cómo fue que sufrí tanto tiempo? ¡Qué lástima! ¿Cuánto desperdicié sufriendo, pudiendo haber aprovechado ser feliz? Que el Señor les bendiga.